Es posible que tu cerebro haya sido condicionado y habituado por ti para ver tu realidad externa de una manera muy limitada. Cuando enfocas tu atención día a día en esa realidad tridimensional, tu cerebro naturalmente reduce su enfoque en todo lo material. Como aprendiste en el episodio pasado, esto se llama enfoque de conversión y son las hormonas del estrés las que amplifican este proceso. Es posible que haya otras formas de enfocar tu atención y romper el hábito de cómo ves el mundo. ¿Podrías hacer que tu cerebro comience a funcionar de manera diferente? Soy tu anfitrión, el Dr. Joe Dispenza, y en el episodio anterior hablamos en detalle sobre la diferencia entre supervivencia y creación. En este episodio identificaremos de una manera muy simple los diferentes tipos de ondas cerebrales para mostrarte la habilidad de controlar conscientemente tus propias ondas cerebrales. Empecemos por comprender las diferentes ondas cerebrales. Cuando se disparan, las neuronas en tu cerebro emiten frecuencias electromagnéticas y la ciencia ha podido captar esas frecuencias utilizando una tecnología llamada lectura electroencefalográfica o EEG. A la persona se le pone un gorro con pequeños electrodos, se usa un gel que acopla la superficie del electrodo al cuero cabelludo y conectamos los electrodos a una computadora que comienza a medir las diferentes frecuencias en los diversos compartimentos y regiones del cerebro. Hablemos entonces de las diferentes ondas cerebrales. El primer tipo de onda cerebral se llama onda cerebral beta. Piensa en tu cerebro como un órgano que comienza a crear significado o herencia y orden entre lo que sucede en tu mundo exterior y lo que sucede en tu mundo interior. Cuando eres consciente, estás despierto. Tu atención está en tu entorno externo y eres consciente de tu cuerpo en el espacio y tiempo. Tu cerebro tiene que reunir e integrar la información a través de las 5 diferentes vías sensoriales. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que sientes, lo que hueles, toda esa información tiene que ser integrada por el cerebro. Cuando el cerebro está activo y consciente, y tú estás consciente, las ondas cerebrales entran en lo que se conoce como patrones de ondas cerebrales beta. Ahora piensa en los patrones de ondas cerebrales beta como prestar atención a tu entorno externo. Hablamos sobre el principio de la meditación y de comenzar a regular y cambiar tus ondas cerebrales. Entonces, es posible poder comenzar a cambiar las ondas cerebrales, de ondas cerebrales beta a ondas alfa. En los años 60 y 70, cuando se investigó sobre la biorretroalimentación, hubo investigadores en la Universidad de Princeton que pasaron gran cantidad de tiempo tratando de cambiar sus ondas cerebrales. No obstante, no pudieron cambiar sus patrones de ondas cerebrales, sin importar lo que hicieran. Hacían cánticos con afirmaciones positivas, quemaban incienso, hacían diferentes tipos de cosas, relajaban su cuerpo, pero nada cambiaba sus ondas cerebrales. Hasta que un investigador cansado dijo: «Me rindo». Y en el momento que se rindió, lo soltó y se dio por vencido. Observó que ante sus ojos, su cerebro pasó del patrón de ondas cerebrales beta a las ondas cerebrales alfa. Estás en alfa cuando tu mundo interno empieza a tornarse más real que tu mundo externo. Ahora, la mayoría de la gente, cuando funciona en patrones de ondas cerebrales beta, cambia naturalmente a patrones de ondas cerebrales alfa. El cerebro hace una pausa por un momento y comienzas a pensar en lo que estás pensando. De hecho, cuando doy conferencias en todo el mundo y veo que la gente presta atención, está relajada, su atención está en su entorno exterior.
Está expuesta a la información que les estoy enseñando. Y de repente se detienen, hacen una pausa y se ponen así. Cuando toman esa pausa, hacen que su mundo interno sea más real que el mundo externo. Congelan esta imagen en el cerebro y este comienza a consolidarla neurológicamente. Cuando entras en un proceso meditativo, sientas tu cuerpo y no está comiendo, no está oliendo, no está saboreando, no está sintiendo, no está experimentando, no estás viendo, no estás escuchando. Ese eres tú, comenzando a desconectarte de tu entorno externo. Y tu mundo interno comienza a tornarse más real que tu mundo externo. En ese estado, las ondas cerebrales de tu cerebro pensante comienzan a frenarse. Cuando eso ocurre, te mueves hacia patrones de ondas cerebrales alfa. Y esos patrones alfa de ondas cerebrales son más lentos. Pero, ¿cuál es el significado de esto al empezar a pasar a alfa? Desde beta te mueves más allá de la mente analítica. Estás ingresando al sistema operativo, donde existen todos esos programas, hábitos y comportamientos subconscientes. En alfa tendemos a no escuchar más la voz que nos habla en nuestra mente, y de repente comenzamos a ver en fotos e imágenes. Piensa en alfa como el estado imaginario. Otra forma de pensar en alfa es cuando conduces un automóvil. Tu cerebro está fijo en un estado de trance. Estás en estado alfa. No tienes idea de cuánto tiempo has estado manejando. No tienes idea de quién ha estado manejando el automóvil. No le prestaste atención a nada en el mundo exterior. Estás imaginando imágenes en la mente y tienes que pasar a alfa para hacerlo. Hay otro estado de ondas cerebrales llamado estado de ondas cerebrales Z. Es un estado hipnótico. Es un estado de alta sugestibilidad. La sugestibilidad es tu capacidad de aceptar, creer y entregarte a la información sin ningún análisis. El estado theta es un estado de ondas muy lento. En cierto sentido, el cuerpo está descansando semidormido y tú estás despierto. Mejor dicho, eres consciente en tu mente subconsciente. Cuando alguien pasa al estado theta, las luces están apagadas y la parte del cerebro que te conecta con lo conocido y lo familiar en tu vida, el asiento de la identidad, la mente consciente, la personalidad ha sido suprimida. Y ahora la conciencia o atención se está moviendo fuera de la neocorteza y está comenzando a moverse hacia los centros subconscientes del cerebro. El siguiente estado se llama estado de ondas cerebrales delta. Piensa en el estado delta como el sueño reparador. Es cuando tu cuerpo está en un estado catatónico y está completamente dormido. Hay muy poca actividad en tu mente consciente. El último estado se llama estado de ondas cerebrales gamma. Creerás que la gamma es una frecuencia más rápida que la beta, y en cierto sentido lo es. Pero cuando vives con las hormonas del estrés, la excitación de esas hormonas conduce al cerebro no solo a un estado beta normal, sino a un estado beta alto. Y si nos fijamos en el estado gamma en el cerebro, tiene lugar una excitación. Pero la excitación no proviene de ningún peligro, amenaza o alguna condición en tu entorno externo que evoque las hormonas del estrés y provoque emociones como la agresión, el miedo o la tristeza. En gamma hay una excitación dentro del cuerpo. La energía del cuerpo comienza a subir al cerebro y cuando eso sucede, el cerebro pasa a un estado superconsciente. Piensa en el gamma como un estado superexcitado, superconsciente, donde tu mundo interno tiende a volverse más real que tu mundo externo. Mira la diferencia entre los patrones de ondas cerebrales beta alta y los patrones de ondas cerebrales gamma. Puedes observar que las ondas gamma tienden a estar más comprimidas y la frecuencia tiende a ser un poco más rápida. Ahora mira el lado izquierdo de este gráfico. Los números van desde 0 hasta 100. Las ondas cerebrales delta tienden a estar en la neocorteza, en una frecuencia muy lenta.
entre 0.5 a 4 ciclos por segundo, y las ondas cerebrales theta tienden a ser un poco más rápidas, son de 4 a 8 ciclos por segundo, y cuando se aumenta la frecuencia, se puede ver que los patrones de ondas cerebrales alfa son de aproximadamente 8 a 13 ciclos por segundo. Las beta de nivel bajo se pueden ver que son entre 13 a 15 ciclos por segundo. Las beta de nivel medio son de 16 a 22 ciclos por segundo. Hablemos de esto antes de continuar. El beta a nivel bajo es un estado saludable de ondas cerebrales. De hecho, cuando estás aprendiendo, debes estar en beta a nivel bajo. ¿Por qué? Porque no hay amenaza, no hay peligro, y es el momento perfecto para aprender. Pero si un profesor, mientras estabas aprendiendo, dijo que habría un examen al final de esa sesión de enseñanza y debes pasarlo para aprobar el curso, de repente, la bombilla de tu cerebro se iluminará un poco, necesitando más energía ahí, estando más despierto o más excitado. Cuando te estás preparando para dar una conferencia o un discurso, ese tipo de estrés llamado estrés bueno te da un poco más de energía para poder enfrentar tu realidad tridimensional. Y el cerebro comienza a animarse un poco. Échale un vistazo a las betas de nivel alto. Son de 22 a 50 ciclos por segundo. Y las betas de nivel alto son 2 o 3 veces mayores que las betas de nivel bajo. En las betas de nivel alto es cuando el cerebro está atascado, en modo de emergencia. Piensa en las betas de nivel alto como manejar un automóvil deportivo en la autopista en primera marcha. Es bueno a corto plazo, pero cuando una persona se atasca en ese estado beta a nivel alto, sufre una fuerte ansiedad, una fuerte depresión. Está en un estado donde su cerebro siempre está excitado y necesita algo fuera de ellos para sedar el cuerpo y empezar a relajarse. Es un problema, porque vivir en beta a nivel alto es la excitación de las hormonas del estrés. A medida que cambiamos nuestra atención de una persona a otra cosa, a otro lugar, la excitación del cuerpo por las hormonas del estrés, al pasar por un estado beta muy alto, y no solo hace que ocurran las betas altas, sino que hace que el cerebro funcione de manera incoherente, y tendemos a reducir el enfoque ante el peligro. Y ahora estamos esclavizados por las leyes de la física newtoniana, donde debemos apresurarnos para que las cosas sucedan en nuestra vida. En muchas personas, sus cerebros están atrapados en beta alta. Echemos un vistazo a los patrones de ondas cerebrales gamma. Puedes ver que los ciclos de gamma baja están entre 25 y 50 ciclos por segundo, y los patrones de gamma alta pueden ir de 50 a 100 ciclos por segundo. Esa excitación está teniendo lugar en el cerebro y está produciendo emociones como éxtasis, dicha y euforia. Es un tipo completamente diferente de excitación. Si el propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica y lo que separa a tu mente consciente de tu mente subconsciente es tu mente analítica, para que puedas ir más allá de tu mente analítica e ingresar a la mente subconsciente, donde está en esos programas automáticos, deberás aprender una fórmula o una forma de ralentizar tus ondas cerebrales, de las beta a nivel alto a las beta a nivel medio y a betas nivel bajo. Y cuando desaceleras en patrones de ondas cerebrales alfa, has pasado de la mente analítica, y a medida que comienzas a ralentizar más tus ondas cerebrales, estás en la parte subconsciente del cerebro. Ahora empezarás a hacer algunos cambios medibles, significativos. Revisemos esto. Pasamos de beta a alfa, a zeta, a delta. Piensa que beta y alfa son donde habita la mente consciente y que alfa, zeta y delta representan tu mente subconsciente. A medida que comienzas a ralentizar tu actividad cerebral, porque ya no estás analizando y pensando, con la neocorteza, tu conciencia o energía fluye naturalmente desde la neocorteza hacia el cerebro límbico, donde habita tu sistema nervioso autónomo.
Recuerda, esa es la parte de tu cerebro que comienza a controlar y a regular todas las funciones corporales automáticas. En cierto sentido, es la parte del cerebro que te da vida, que tiene un plan para mantenerte en equilibrio, para mantenerte en la homeostasis, y es muy automático. Ahora estás en el sistema operativo, donde puedes programar tu sistema nervioso autónomo para cambiar sus hormonas, para comenzar a cambiar la función del cuerpo de alguna manera, y en cierto sentido, eres consciente en tu mente subconsciente. Los escáneres cerebrales han demostrado que los estudiantes que saben regular y ralentizar sus ondas cerebrales entran a ese alfa y zeta de nivel bajo y de repente comienzan a fusionarse con su sistema nervioso autónomo. A eso le llamamos ir más allá del yo. Cuando la mente consciente se está fusionando con la mente subconsciente o estás comenzando a conectarte con tu sistema nervioso autónomo, tu trabajo es crear orden y equilibrio. Cuando vas más allá de ti mismo y superas lo conocido en tu realidad tridimensional, sucede algo mágico. Cuando el sistema nervioso autónomo comienza a conectarse y no estás activando esos circuitos, no estás pensando y sintiendo en los mismos ciclos, de pronto comienza a organizarse o crear coherencia en la neocorteza, que se había fracturado o subdividido debido a las hormonas del estrés. Pensemos en la coherencia como orden, como cadencia, como ritmo. Las cosas funcionan sincronizadas de manera organizada. Piensa en la incoherencia como un grupo de músicos que no golpean los tambores al mismo tiempo. El cerebro y el corazón, influenciados por las hormonas del estrés, a medida que comienzan a funcionar de manera desorganizada, esa incoherencia es una señal muy débil para el cuerpo. Piénsalo de esta forma. Si vas a un partido de fútbol y algo sucedió favorable para el equipo local y todos aplauden al mismo tiempo, eso sería incoherente en el cerebro. Ahora, la coherencia normal en el cerebro sería si 1 de cada 10 personas en el estadio aplaudiera al unísono, y eso es lo normal y promedio para la mayoría de los humanos. Pero cuando el cerebro y el corazón se organizan, integran y sincronizan, imagínate que todos en el estadio aplaudan al mismo tiempo. No solo crea orden y coherencia, sino que también aumenta la cantidad de energía en el cerebro y el corazón. Y cuando hay más energía en el cerebro y hay más energía en el corazón, hay más nivel de conciencia en tu cuerpo, tu entorno y tu tiempo. Y quiero mostrarte la diferencia entre coherencia e incoherencia. En la imagen de la izquierda, donde dice coherencia, estás mirando la parte superior de tu cabeza. Ahora bien, los 19 compartimentos del cerebro están conectados a través de electrodos. Y si todos los compartimentos están sincronizados, verás los valles y picos alineados, y los llamaremos orden o coherencia. Si diferentes partes del cerebro están rezagadas o fuera de servicio, verás que algunos de esos valles se alinean con algunos de los picos, y diferentes compartimentos del cerebro no se comunican bien entre sí, y a eso le llamamos incoherencia. Al observar mucho azul, cuando medimos la coherencia, significa que tiene un bajo nivel de coherencia en el cerebro. Si no observas nada azul, sino rosa, eso es normal, y normal significa promedio, lo que la persona promedio experimenta en términos de coherencia. El rojo representa una gran cantidad de orden en el cerebro. El rojo significa que hay un supernivel de coherencia. Esta es una gráfica cerebral normal. Es lo que llamamos un gráfico de franjas, y en ella medimos las 19 partes del cerebro. Ese patrón de ondas cerebrales son patrones de ondas cerebrales beta, de nivel bajo. La persona está sentada, sus ojos están abiertos, es su yo normal. Le pedimos que cierre los ojos, comience a abrir su conciencia, comience a abrir su enfoque, de un enfoque convergente a un enfoque divergente, o amplio, y en cuestión de segundos, esto es lo que vemos. Recuerda que la coherencia es el orden.
Mira cómo esas ondas están organizadas y apiladas equitativamente, una encima de la otra. El cerebro está altamente sincronizado o en fase sincronizada en estados de ondas cerebrales alfa. Aquí hay otro más. Otra persona pasa de un enfoque estrecho a un enfoque amplio y puede ver que todo el cerebro está coherente en estado de onda cerebral alfa. Aquí hay otra persona que tiene coherencia global, pasa de un enfoque estrecho a un enfoque amplio, de un enfoque convergente a un enfoque divergente. Y puedes ver todas esas ondas cerebrales diferentes, bellamente afiladas una encima de la otra. Y podemos decir que su cerebro está altamente integrado. Si observas la flecha del lado derecho de la pantalla, puedes ver que todos esos picos se están alineando. Y eso significa que el cerebro está en un estado alfa, coherente. En esta diapositiva verás a alguien en fase sincronizada, con patrones de ondas cerebrales θ coherentes. Todo el cerebro está sincronizado en θ y está en ese estado hipnótico, está en ese estado sugestionable, donde las luces están apagadas en la neocorteza pensante. Cuando entras en ese estado de ondas cerebrales θ, podemos decir que estás completamente más allá de ti mismo y te has disociado de todo lo conocido en tu realidad tridimensional. Con nuestra investigación y la de investigadores en la Universidad de Princeton y en todo el mundo, descubrimos que si podemos ampliar nuestro enfoque, a medida que comenzamos a abrir la conciencia, el acto de desviar la atención de todo lo material y poner la atención nada más que en el espacio, si la realidad es tanto una partícula como una onda, si es materia y energía, y hay un campo invisible de energía llamado campo cuántico, que existe más allá de este campo y tiempo que no puedes experimentar con los sentidos, sino solo con tu conciencia, y ese campo unificado, ese campo invisible de frecuencia, es esa misma frecuencia que conecta todo lo material y lo organiza todo en diferentes formas. Cuando amplías el enfoque y quitas la atención de la materia, pones tu atención en ese campo invisible de energía, cuya firma es la unidad, cuya firma es orden, cuya firma tiene cada vez mayores niveles de totalidad. La persona se siente tan llena, tan enamorada de la vida, que es imposible ansiar nada más. ¿Cómo puedes ansiar algo cuando te sientes completo? Sientes que lo tienes todo, y hemos medido esto en las personas. De hecho, podemos predecir cuando a alguien le va a pasar. Comenzamos a ver más y más orden, teniendo lugar en el cerebro. Y de repente podemos decir, después de cierto punto, que esta persona va a tener un momento trascendental. Cuando vemos que se unen los dos hemisferios, cuando esa persona se conecta y se siente completa, la energía se mueve directamente a su corazón y su corazón comienza a latir de manera muy ordenada y coherente. El corazón comienza a producir un campo magnético, ambiental. Ahora el campo y la energía están comenzando a ampliarse desde el cuerpo y esa energía es la frecuencia y esa frecuencia lleva información. La persona se siente conectada a algo más grande. Puedes caminar y mirar a esa persona y ver lágrimas de alegría rodando por su rostro, porque se sienten tan completos, se sienten tan enamorados de la vida, que se sienten conectados con algo más grande, a lo que llamo el estado natural del ser. ¿Qué significa ir más allá del yo? Si vamos más allá de la mente analítica y enfriamos la actividad cerebral, que está asociada a lo familiar en nuestra vida, significa que para poder ir más allá de ti mismo, tendrás que desviar la atención de todo lo material y conocido en esta realidad tridimensional. Y nuestra investigación muestra que cuando pasas de alguien a nadie, de poner la atención en algo a ponerla en nada, de poner la atención en un lugar a ningún lugar, de poner la atención en un momento a ponerla en ninguno, es entonces
cuando te desconectas de esta realidad tridimensional. Es lo que llamamos ir más allá del yo. Y ahora, en ese momento, estás en el punto óptimo del generoso momento presente. Podemos decir que estás en ese lugar perfecto del eterno ahora para comenzar a crear algo nuevo a partir de lo desconocido. ¿Por qué? Porque si no tienes la atención en el futuro predecible o el pasado familiar, si no tienes la atención en nada material, en tu entorno externo, en nadie, nada o ninguna parte, y vas más allá de tu cuerpo, que ha sido condicionado para hacer la mente, en ese momento lo único que eres es conciencia pura. Cuando eres conciencia pura, disociada de todo lo material en tu vida, estás en el lugar perfecto para crear algo nuevo. Ya he demostrado que hay una fórmula para poder crear un estado de ondas cerebrales sincronizadas, más coherentes e integrado. Me gustaría mostrarte que ese proceso puede afectar tu capacidad de reprogramar y cambiar tu propio destino genético. En el próximo episodio exploraremos cómo convertirte en tu propio ingeniero genético. Soy el Dr. Joe Dispenza para Rewire y espero verte en el próximo episodio, donde vamos más allá del ordinario hacia lo extraordinario. Si te gustó este video, déjanos tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente episodio. Hasta pronto.